Minas. Lugares subterráneos oscuros y a veces muy ricos que conforman una de las profesiones más antiguas del mundo. Quienes en tales condiciones se desempeñan, no solo deben temer a desprendimientos, derrumbes, caídas, incendios, explosiones y enfermedades típicas de sus actividades diarias, sino que también de fenómenos terroríficos cuya explicación no han podido encontrar. Es por esto que hoy nos vamos a sumergir en lo profundo de la tierra con las siguientes historias, esperando salir con bien del abismo. Yo soy Dana y estos son mis terrores. Comencemos. Sé que parece muy obvio, pero trabajar como minero no es una labor sencilla. Hay muchos peligros, poca luz y caer víctima de un descuido fugaz, más que posible, es altamente probable. Por fortuna, hoy son más las medidas de prevención que se están tomando para garantizar la vida de los mineros, aunque eso para la época en la que me tocó desempeñar esas actividades no estaba muy extendido. Los accidentes ocurrían sin importar qué, y para empeorar todo, nos trataban como seres dispensables. Siempre podrían encontrar hombres jóvenes, desesperados y pobres. Por aquel tiempo, no solo sucedían desgracias en esa mina, sino que el mineral, antes abundante, se hacía cada vez más y más escaso. Y con eso nuestros salarios también se volvían insuficientes. La situación era angustiante para muchos, ya que eran hombres casados, padres de familia o único sostén de hogar. Pero todo cambió un día de repente. Mis compañeros dejaron de herirse y enfermarse. Todo comenzó a prosperar con el descubrimiento de nuevas vetas que daban la impresión de no agotarse nunca. Nos faltaba tiempo para sacar tanto y se denominó por muchos como una auténtica lluvia de oro. Estábamos benditos y solo requirió fe, paciencia y mucho esfuerzo. Al menos, eso pensaba yo por esos días. La verdad es que pasó justo después de que el dueño de la mina permitió, finalmente, colocar el altar del tío, un demonio protector para los mineros, tarea a la que se había negado por considerarla una superstición tercermundista, muy por debajo de su cultura y estudios, contrariando el consejo de sus trabajadores y sus propios socios, terminando por convencerse ante la inevitable quiebra de su inversión. Reveló también, para tranquilidad de muchos, que se había realizado la ofrenda de vida, una muy generosa, había recalcado. Supusimos el sacrificio no de uno, sino de varios animales para ello. No me escandalicé, porque no eran prácticas desconocidas entre nosotros. Costumbre era. Lo sigue siendo, y todos lo saben. Sin embargo, con la llegada de nuestra buena fortuna, llegó también algo más oscuro. Por un tiempo, gozamos de la abundancia, con pocos incidentes, pero con nuevos visitantes. Muchos compañeros expresaron oír voces llegar desde las fosas más profundas y recién excavadas. Algunos comentaron nunca sentirse solo en los túneles. Otros directamente dijeron haber visto niños. Alguien sugirió que tal vez eran duendes y que la mina estaba maldita. Cuando estos extraños avistamientos se hicieron más frecuentes y la inquietud comenzó a hacer mella en nuestros espíritus, los accidentes regresaron. Cada vez que alguien veía o oía a uno de esos niños, casualidad o no, le ocurría una desgracia. Una de las peores fue ver a un compañero y amigo perder ambas piernas durante un desprendimiento. Hasta que me tocó a mí, y pensé con toda razón que sería el siguiente. Ya era la hora de irnos, y me devolvía de uno de los nuevos túneles, arrastrando los pies del cansancio, cuando me detuve en seco al ver hacia el altar, ubicado en una encrucijada. Había un chiquito allí, de unos 4 o 5 años,
Estaba tocando las cosas, curioseando. Pareció elegir un objeto de su gusto, no alcancé a ver qué, y sin reparar en mi presencia, pareció correr hacia los viejos boquerones, oscuros, ya casi abandonados por el descubrimiento de las nuevas vetas. Me quedé pasmado, incapaz de moverme, pero no solo de espanto, sino porque no podía alzar los pies. Bajé la mirada a mi pesar y allí estaba aquel niño, abrazándose a mis piernas. Cerré los ojos y lo sentí trepar como una lagartija a un árbol, con sus manitas frías hasta mi espalda. Y con ese peso en mis hombros, pero ya con las piernas libres, sin saber qué hacer, salí corriendo. Sentí el corazón en la garganta y algo agarrándose a mí, con fuerza, pero no me detuve. No pasé a cambiarme la ropa de trabajo ni a buscar mis cosas, y al poner los pies fuera de la mina, sentí el peso desvanecerse. Decidí contarle todo a mi abuelo esa noche. Él puso en duda que la ofrenda hubiese sido solo de animales y me recomendó no regresar. Los sacrificios que involucran infantes para asegurar la riqueza de las minas, similar a la creencia de enterrar obreros en construcciones para darles fuerza, siguen siendo una triste realidad. Me avergonzó no haberlo pensado antes, viendo y escuchando tantas cosas allí. Temí que me sucediera algo si regresaba y con la propuesta de mi abuelo de darme un trabajito mientras conseguía otra cosa, renuncié. Y fue lo mejor, porque después de una serie de muertes bien raras, así como la inexplicable desaparición del mineral que tan repentinamente había llegado, la mina cerró. Algunos dicen que si llevas dulces o juguetes, puedes oír y hasta ver a los niños correteando aún por los túneles. Hace ya unos años, solía formar parte de un pequeño grupo de exploradores urbanos que inició con visitas a edificios, casas e iglesias en desuso y avanzó rápidamente a la búsqueda de mayores riesgos, adentrándonos en minas abandonadas. Resido en Utah, Estados Unidos, donde hay no menos de 8,000 de estas estructuras, sin sellar, y cuyos accesos no son complicados. Las condiciones de conservación son ya harina de otro costal. Muchas son las historias de exploradores sufriendo terribles accidentes. Algunos permanecen vivos por días y mueren de hambre, sed o exposición, porque nadie dio con ellos. De allí que es importante, 1, jamás entrar solo, y 2, tener una ruta trazada, respetando los túneles que hicieron los mineros y descartando pasar por los clausurados por ellos mismos. Nunca se nos ocurrió que tuviésemos que tener cuidado de algo más que de los derrumbes, huecos o animales que la hubiesen convertido en su nuevo hogar. Pero siempre hay una primera vez. Éramos 5. 3 de nosotros descendientes de familias latinas y los otros 2 gringos. Eric, uno de estos últimos, era el más arriesgado. Controlaba el miedo de una forma distinta al resto. Justo el día que, voy a contarles, no entramos todos juntos, porque Eric y yo nos retrasamos casi 2 horas, por lo que Marta, Germán y Robert se nos adelantaron. Estábamos perdiendo la luz del día, dijeron, pero avisaron que dejarían marcas para señalarnos el camino. Al llegar, bajamos del auto y nos adentramos en la mina, sin barrotes ni tapiada con concreto, tal como habíamos previsto. Sin embargo, nos sorprendió ver a Germán en lo alto de la galería, haciéndonos señas, tanto amenazar para luego esperarnos ahí mismo. La luz de su casco en semejante negrura le tapó la cara, y por un momento dudé cuál de los 2 chicos era, si Germán, como sentí al principio, o Robert. Eric echó a andar detrás de él y yo le seguí. Lo hicimos rápido, pero no le podíamos dar alcance.
viendo el faldón de la chaqueta o el talón de sus zapatos doblar en las esquinas. Nos traía al trote, haciéndonos pagar la tardanza y queriendo compensar el retraso. Si quedábamos atrás, paraba, pero a lo lejos, y ni bien retomábamos el rumbo, volvía a moverse, veloz, sin decirnos gran cosa, solo un vamos o un por aquí. Cada vez se hacía más difícil pasar, y cuestioné la ruta a Eric, y a los gritos a nuestro compañero, el que no me hacía ni el más mínimo caso. El aire estaba frío y húmedo, tiritaba y tenía las piernas arañadas por las salientes de piedra y la falta de cuidado al pasar para mantener el ritmo de esos dos. Aunado a ello, se escuchaban personas conversando, no 2 o 3, sino muchas. Eric dijo que era nuestro propio eco y el de nuestros amigos, cada vez más cerca de nosotros. Un rato después, cansada de esa carrera sin sentido exploratorio y sin llegar aún hasta donde estaban los demás, planté pies en tierra y me negué a seguir. Le dije a Eric que iba a regresar a la entrada de la mina, que los esperaba en el auto, porque esa ruta no era para mí. Además, Germán se estaba comportando muy raro. Eric me corrigió y dijo que ese era Robert, sin duda. ¿Cuál de los dos era? Me dio igual en ese punto. ¿Segura, Diana? Ya casi estamos. No puedes negar que es la ruta más rara que hemos visto hasta ahora. En nada la habremos recorrido, ¿cierto, Robert?, preguntó, claramente emocionado. El otro no contestó nada, esperando en la curva más adelante. Pero ese no era Robert. La ropa no se notaba bien a distancia y la luz del casco hacía indistinguibles sus facciones. Aún así, ya no lo veía como a ninguno de los dos, pero no se lo dije a Eric. Temía sonar como una estúpida. Soy miope y mi vista no es confiable. Roberto o Germán, ya ni sabía bien. Se giró al túnel y se metió. Eso me dio muy mala espina y se lo hice saber a mi amigo, pero él desestimó mis preocupaciones y me dijo que deseaba continuar, que no había avanzado tanto para nada. Debí haberle insistido, pero no lo hice, y sabiendo que algo no estaba bien, los vi perderse en el túnel y yo volví sobre mis pasos tan rápido como me fue posible, notando en mi avance, ahora sin ellos, que no había ninguna marca en las paredes. Pero eso no era lo peor, y nada más llegar a la galería del inicio, me quise morir. Allí abajo estaban Marta, Robert y Germán, conversando alegremente, sentados a la luz de la salida. Me debatí entre volver al túnel, correr detrás de Eric y ese extraño, pero terminé por gritarles que subieran, y mientras lo hacían, comencé a caminar, contándoles sobre la marcha lo sucedido. Regresamos juntos a los túneles y los recorrimos hasta que se hizo imposible ir más allá. Solo un bebé podría pasar por esos agujeros. Y si hubiesen regresado, los habríamos visto. No había más túneles en esa sección. Gritamos y creímos oírle contestar un par de veces, asustado, haciendo coro con otras voces. Él no estaba solo. Horas después, sin haberlo hallado, reportamos su desaparición a las autoridades y a sus padres. Se desplegaron grupos de búsqueda y se llamó a varios de los mineros que solían trabajar allí. Ellos confirmaron que los túneles que tomamos eran peligrosos y que ni siquiera debimos pasar, pues estaban prácticamente bloqueados por rocas y materiales de excavación. Sin embargo, no dudaron en creer en mi testimonio, que Eric se había ido con una figura que nos guió por ese lugar y al cual confundimos todo el tiempo con alguno de nuestros amigos. Ellos también habían visto a este ser, una especie de cambiaformas que solía disfrazarse como alguien del mismo grupo de trabajo,
logrando desviar y hasta perder de modo inexplicable a más de uno que, como Eric, confiaron y lo siguieron. Los familiares de esos trabajadores desaparecidos no creían en semejantes historias, pensando que eran cuentos de terror absurdos, difundidos por los empresarios para poder sacudirse la responsabilidad por las pérdidas vitales ante la creciente inseguridad de las instalaciones. Pero las instalaciones no se llevaron a mi amigo. Eric no regresó, y nunca olvidaré lo que dijo uno de esos hombres, de aspecto nativo y muy imponente, que con desgano simulaba buscar con nosotros. Pierden su tiempo. A su amigo se lo llevó el diablo.